parte del comité de la revista también de la asociación. Encantada de estar aquí y ya te doy paso, María Luisa. Gracias. Para mí es un honor presentar este libro que lleva un título tan sugerente, Sirenas y centauros, desencuentros, escrito por Eloísa Castellano, maestra, compañera y amiga, con la que tuve el privilegio de realizar algunos seminarios en mi recorrido formativo como psicoanalista en el Instituto de Psicoanálisis de esta asociación. Le doy las gracias a Eloísa por ello, ya que dejar en mis manos la presentación de esta, su primera novela, demuestra su confianza y cariño hacia mi persona, y eso es algo que le agradezco profundamente. Cuando pensaba en cómo enfocar la presentación de esta novela, se me ocurrió que lo adecuado era tener un encuentro con la autora y preguntarle acerca de su motivación para escribirla, de sus inquietudes acerca de determinados temas que aparecen en el relato, ya que el relato siempre tiene que ver con el autor que lo produce. Pero al final decidí hacer una presentación a ciegas, de lo que la lectura del libro me sugería, y dejar para el final esas preguntas abiertas para que ustedes, si lo desean, puedan preguntar y la autora, en la medida que estime, les conteste. De la autora. Y les voy a decir lo que yo conozco de Eloísa Castellano. Sé que es una mujer que pasó su juventud y parte de su edad adulta en Francia. Estudió psicología en la Universidad Pública París 7, actualmente Universidad de París Diderot, e Historia del Arte en la Universidad Pública París 10, Nanterre, que fue escenario de los acontecimientos centrales de mayo del 68. Se formó en psicoanálisis con los grandes del psicoanálisis francés y tuvo el privilegio de ampliar sus estudios en psicosomática con el propio Pierre Marty. Durante bastantes años ejerció como psicoanalista en la capital francesa hasta que regresa a España. Es miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Su vida ha estado dividida entre estos dos países, España y Francia, estableciendo lazos personales estrechos con el país vecino. Eloísa Castellano ha escrito un número considerable de artículos psicoanalíticos y es también autora del libro que lleva por título El caso Dora, más allá del diván, editado en francés y castellano en el año 2003. Es una mujer amante del arte y la cultura, refinada, femenina y coqueta. Su mentalidad es abierta y libre, nutrida de escritores y filósofos de peso, como Platón, Eurípides, de los antiguos, Hermann Broch, Hans Fayada, James Joyce, Henry Miller, Marcel Proust y un sinfín de figuras significativas de la literatura, cuyas lecturas le han enriquecido el espíritu y el intelecto, y como diría nuestro entrañable detective Hércules Poirot, estimulado las células grises. Adora la novela policíaca y por las noches disfruta al abrigo de un cálido hogar de un nuevo caso del detective Harry Bosch, personaje literario del escritor estadounidense Michel Connelly. Posee un sentido del humor delicado y en ocasiones irónico. Y profesionalmente, si ustedes me lo permiten, es una psicoanalista como la copa de un pino. Y les puedo decir que con la realización de este libro ha surgido en el difícil oficio de escribir una novelista. A grandes retazos este es mi conocimiento de la autora, pero desconozco los detalles de su vida personal, desconozco sus pasiones, sus anhelos, en fin, desconozco los pormenores profundos de su historia personal que creo han contribuido e inspirado, como no puede ser de otra manera, la realización de esta novela. Por lo tanto, desconozco el germen que impronta su relato y, como les decía al inicio, dejo a la autora y a ustedes esta tarea si quieren llevarla a cabo en el coloquio de después. De la novela.
Sirenas y centauros, desencuentros, es un libro que desde mi punto de vista aborda y describe de forma magistral temas trascendentales por los que todos los seres humanos estamos atravesados: la pasión, la vida, la muerte, las repeticiones a las que estamos abocados y nuestros ancestros, tejiendo en silencio nuestros destinos desde antes de que nazcamos. La novela comienza, no les descubro nada, ya que esto aparece en el reverso de la portada, con el asesinato de dos amantes, María y Cayetano, cometido por terroristas de la ETA. A partir de ahí, la autora despliega una interesante historia donde vemos desfilar diferentes personajes cuyas vidas se entrecruzan a través del destino, para ilustrar, por un lado, el mundo convulso de las pasiones, donde algunos de estos personajes están atrapados, y por otro lado, las repeticiones en nuestro proceder, en el proceder de los protagonistas, que dan cuenta de lo no conocido en nosotros mismos, pero que como hilos invisibles, transformándonos en sonámbulos, dirigen nuestro destino. El ayer de los protagonistas, como también el de otros personajes que van poblando la historia, está muy presente en el relato, y ese ayer la autora lo extiende como si de un viaje por el tiempo se tratara a lo generacional, para que el lector pueda ir estableciendo nexos entre los orígenes de los protagonistas y su proceder, y de esta forma encontrar un sentido a sus vivencias, actitudes y acciones del presente. En este sentido, la historia de la saga familiar de la protagonista, María, le sirve a la autora para adentrarse y adentrarnos no solo en la psicología de sus antepasados condicionada por el momento histórico vivido, sino también en la sociedad de la España de la primera mitad del siglo pasado. El análisis social que realiza de esa época es de una finura exquisita, así como la descripción de los lugares por los que transitan los antepasados de María: Galicia, Granada, Madrid, Extremadura. Podríamos decir también que es un libro de historia de historias, mostrando a la autora una riqueza literaria en la creación de los diferentes personajes con los que nos vamos encontrando a lo largo de las generaciones que van desfilando ante el lector, atrapados en sus pasiones, anhelos, deseos y frustraciones. La autora utiliza el recurso de lo temporal, donde vamos saltando de un tiempo a otro. Sitúa el núcleo de la novela en la década de los 80, en una España golpeada por el terrorismo de la ETA, desplegando la trama de la historia en la ciudad de Madrid y el País Vasco. La relación entre los protagonistas de la novela, así como los personajes de la banda terrorista a los que da vida, nos abren las puertas a un crisol de diferentes caras de lo pasional. A través de la historia de María, la autora nos va acercando a la esencia del amor pasional que atrapa y devora a María, utilizando una rítmica en la escritura que oscila entre la lentitud y la brusquedad de los encuentros y desencuentros entre los protagonistas. Para ello, Eloísa hace gala de una fina agudeza perceptiva y de una sensibilidad primorosa al mostrarnos el entresijo de emociones, percepciones y sensaciones que dan cuenta de lo pasional. La pasión, podríamos decir, constituye un complejo en que amor y odio, vida y muerte se asimilan mutuamente. Elsa Smith-Kitsikis, en su libro La pasión adolescente, señala: la pasión compromete la sensorialidad del sujeto, sentirse dependiente por lo que se siente como exaltación, por lo que se desprende del apego que se siente por partes del cuerpo del elegido, por la belleza, el olor, la textura de su piel, la voz, es decir, por una sencilla impresión que se capta fugitivamente, es en sí mismo un placer o un displacer del que el apasionado no puede privarse. Fin de la cita. Les voy a leer un pequeño fragmento de la novela redactada en primera persona por María. Yo lo he titulado como El encuentro, no es que la autora lo titule así.
Lo primero que vi fue tu nuca y la curva de tu espalda. Pequeños indicios que no me dejaron la menor duda. Eras tú. En el salón lleno de ruido y gente ya no hubo para mí nada más que la línea precisa de tu silueta, mi deseo de siempre. Qué seducción reconocía yo en esa manera de poner el puño en la cadera y el peso del cuerpo en una sola pierna. No veía tu rostro y me pareció que alguien me decía, ¿sabes? Está aquí Cayetano. Pero yo no necesitaba confirmación. Me acerqué a ti más despacio de lo que hubiera querido, como en esos sueños en los que se avanza a cámara lenta. Los ruidos se amortiguaron, las caras se difuminaron y al final del túnel solo veía tu figura inconfundible. Estoy a 2 pasos y antes de dirigirte la palabra me detengo en la visión de tu pelo que aún conserva la huella húmeda de un peine que no ha conseguido dominar su rebeldía. Esos pequeños surcos pajizos sobre un fondo más oscuro me enternece más de lo razonable. Una imagen antigua, persistente, fijada para siempre en la memoria. Fin del fragmento. María, ante la visión de determinadas partes del cuerpo de Cayetano, de su postura, su movimiento, queda atrapada en la fascinación. Siente un placer que dispara su deseo. Otro fragmento que yo lo he titulado El desencuentro, la desesperación. Habla María. Vas y vuelves, solo me traes dolor. No, también me traes algo más que no sé lo que es. Es un veneno adictivo del que no puedo pasar. Quieres que esté y no esté. Quieres que me vaya pero vuelves, que exista y me borras, que me divierta con otros y te espere en la noche. Gritas en mí, nunca, nunca sí. Y al día siguiente te pones de nuevo la máscara para anestesiarte por los ambientes importantes. Fin del fragmento. La otra cara de la pasión, fría en su exteriorización, pero nutrida con la gula del odio, es plasmada por la autora a través de la creación de distintos personajes de la banda terrorista de la ETA, sobre todo de Joseba, jefe del comando. Tanto la interrelación entre ellos como el ambiente sórdido, oscuro, mísero que recrea la autora nos transmite un mundo pequeño y estrecho donde la pasión del odio se ha instaurado, cuya expresión más extrema se moldea en torno a la envidia, la fusión, la absorción, la idealización, la fascinación y el fanatismo. Eloísa va dando pinceladas aquí y allá en torno a estos personajes simples y terroríficos, para ir creando a lo largo del relato un brebaje amargo y venenoso que le ofrece al lector para ingerir la vertiente perversa de estos hombres, sometida al deseo de dominio, control y poder. Les leo un fragmento de la novela. Después de la masacre, parte del grupo de los etarras ha subido a pie al caserío por un sendero oculto, mientras que Joseba conducía el coche de las víctimas hasta allí arriba. Andoni le ha seguido en una furgoneta. Enmarcado en la puerta del establo abandonado, donde ha escondido el Jaguar, el jefe espera fumando con impaciencia. Al ver aparecer a los compañeros cansados y sudorosos, los saluda con el puño en alto. Gora ETA, ya hemos cogido a ese maqueto de mierda, ya no se va a reír de nosotros. Edurne, la compañera de Joseba, se enjuga el sudor de la caminata y se repanchinga en el capó del deportivo, con una actitud sensual copiada de alguna revista del corazón, el vello oscuro de su labio superior, las curvas de celulitis que amenazan con reventar el jersey naranja y los vaqueros ceñidos que echan por tierra su despliegue de mujer fatal. Los otros no le hacen ni caso y con voces irritadas le piden el termo del café. Luego se dan palmadas en la espalda, se dejan caer en unos sacos de paja amontonados en un rincón, sacan los cigarrillos y comentan su hazaña con excitación. Fin de la cita. Por último, y como resumen final, les diré que creo que es una novela muy personal. La autora denota un gran conocimiento y profundización del mundo de la pasión en general y de la pasión femenina en particular.
Es una novela gestada con esfuerzo. Se intuye muchas horas al frente del ordenador. Muy bien estructurada y escrita con un lenguaje rico y sensorial, que estimula en el lector una imaginería donde lo perceptivo, visual y olfativo se hace presente. Los personajes principales están atrapados en una repetición de encuentros y desencuentros, fruto de lo que siente y son, donde el tiempo presente, a falta de un tiempo para el pasado y de un tiempo para el porvenir, no puede ser vivido. La historia infantil no puede encontrar un tiempo para su reelaboración en el a posteriori. La psicoanalista está detrás de la novela. De ahí la finura de sus apreciaciones sobre la psicología de los personajes que van desfilando a lo largo del relato. Hay una búsqueda para dar un sentido a los dramas y tragedias que les acompañan en el discurrir de sus vidas. Búsqueda de sentido a veces suficiente para variar el rumbo de nuestras acciones y, sin embargo, otras veces estéril en la consecución de este objetivo. La novela despliega recodos del alma humana imposibles de reducir, como si el destino de los actores convocados a la función, al modo de la tragedia griega, estuvieran marcados por un destino que les conduce a la fatalidad. Fin de la presentación. Bueno, sí, le vamos a dar muchas gracias, Marisa. Le vamos a pasar la palabra a Eloisa, que no sé. Bueno, pues me he sentido, eso lo he dicho, que escribir un libro es como ponerse en paños menores en medio de la Puerta del Sol. Y con el derecho a que todo el mundo que pasa opine, critique, y es exponerse. Mis dos colegas me han dicho tantos cumplidos que estoy, no sé muy bien lo que voy a decir. Además yo hablo muy mal, yo escribo muy bien, pero hablo muy mal porque me emociono y esas tonterías. Quizá a lo mejor no te tendría que preguntar algo, o qué es lo que más os interesaría que dijera. Es que no quiero desvelar mucho la novela, ¿no? No, bueno, antes me lo... Una cosita. Sí. Lo que me has hecho descubrir es que había ese trasfondo psicoanalítico en mi novela, porque yo pensaba que era una novela. Imposible. Claro, pero Claro. sí, hay un pasaje en el cual en la playa María encuentra unos amigos y entonces son argentinos y hablan mucho de psicoanálisis. Y entonces pues hablan y tal, y entonces María pregunta ¿qué es el psicoanálisis y tal? Y la otra le explica y dice, entonces salís todos perfectos de ahí. Y no, qué horror. Bueno, y el amigo de la Argentina dice, mira, os estáis poniendo muy profundas. Yo me voy a dar un paseo y como dice el profeta, me voy cojeando, como decía Freud, porque como dice el profeta, cojear no es un pecado. Entonces hay cosas, cojeamos nosotros. Yo creo que escribiendo esta novela yo he cojeado. Me ha costado muchísimo trabajo. Muchísimo tiempo. Yo tenía notas ya desde hace bastante tiempo y me ha costado la espalda por el ordenador, la vista por el ordenador, maldito ordenador. Por eso te meto ahí una pluma, para que veas que soy un escritor de pluma. Y luego también al final María, cuando se va al extranjero, se analiza. Eso es el apunte más... porque yo no pensaba que era un libro que revelaba... No revela, pero detrás se ven los diálogos que mantienen. Es en lo latente, ¿no? Claro, en lo latente. Sí, lo habéis visto más vosotros que yo. Entonces María va y se analiza, ¿no? Porque ya hay un punto de madurez y hace un buen análisis, aparentemente, sale muy contenta, vuelve a España, porque el análisis lo hace fuera, y se encuentra por azar
con el famoso del cuello y de las del Cayetano. Y se acabó Anal y se acabó todo, y la pasión retoma la prioridad. O sea que, ¿por qué la pasión es una cosa que arrastra de esa manera y que arrasa con toda la razón, con todo lo que uno ha podido pensar, decidir, y eso los lleva simbólicamente, yo lo lleva a la muerte, ¿no? Al final. No necesariamente la pasión lleva a la muerte, pero quizás sí a una muerte psíquica o una muerte interior. Y luego el amor no tiene nada que ver con la pasión. No se quiere al que no se le quiere. Sí, es que claro, amar y querer son dos cosas, son dos verbos que en español se dice mucho querer, en francés se dice más aimer. Amar no es querer, querer es poseer. Y yo creo que la pasión, ese impulso de poseer al otro o de destrozarle de alguna manera. Entonces es muy simbólico que los dos mueran al mismo tiempo, ¿no? Después de un recorrido muy a través del tiempo. Se dejan, se vuelven a encontrar, se dejan, se vuelven a encontrar y se encuentran. Finalmente, creo que el encuentro de amor, no de pasión, es justo antes de que los maten. Yo no sé qué más deciros, porque mis dos colegas han dicho todo, y además han dicho tantos cumplidos que estoy un poco sobrepasada. Y quisiera que me preguntarais cosas y yo os puedo contestar. A lo mejor abrimos un poco el diálogo. Sí, vamos a abrir un poquito el diálogo. Bueno, pues levantéis la mano y os presentáis a lo mejor un poco. Luisa, yo te quería preguntar por el título. Obviamente no he leído la novela, ahora supongo que se podrá comprar y la veré encantada. El título, ¿por qué esa referencia A las sirenas. sí, bueno, a la mitología? Bueno, el reto mitología de, bueno, sí, las sirenas, presentando. En el libro hay, de vez en cuando, no habéis hablado de ello, creo, hay unos pasajes como oníricos en el que hablo del pasado, hablo de Ulises que atraviesa entre Caribdis y Sila, o sea, hago alusión a Aquiles también, en fin, a la antigüedad. Entonces, quizá en esos momentos, no sé cómo decirlo, pero en esos momentos la novela toma otra derivación. Y mi título es que una sirena y un centauro no se pueden encontrar, por la parte de arriba quizá, pero por abajo no. Y desencuentros, pues es eso, ¿no? Es como la ilustración de la imposibilidad casi no sé si del amor, de la pasión o el encuentro entre los seres humanos. Quizás sea una visión muy pesimista. Pero bueno, la gente se encuentra, se deja. ¿Y qué es lo que queda de todos esos encuentros, ¿no? Cuando ya se va avanzando de edad, como avanzo en edad, pues me doy cuenta de todo lo que vamos perdiendo y toda la riqueza que hemos tenido, ¿no? Pero que al mismo tiempo se pierde. Por eso quizá el desencuentro, ¿no? Te encuentras, pero ¿cuánto dura un encuentro? Yo quería preguntar por la pasión de escribir. Oh, ¿Qué tal el resultado de eso? Porque aquí sí que hay un fruto de encuentro con el público. Sí, pero no pensaba yo en el público. Yo pensé que nadie leería esto. Estoy avergonzada por todo el mundo que me cosas. La pasión de escribir, te voy a contar una anécdota. Yo iba al Liceo Francés de Madrid y estaba siempre castigada por los jueves siempre. Verbos irregulares franceses me los sé de memoria, porque copiaba. Pero cuando llegaba la redacción, la composición que había que hacer, pues yo era siempre la primera. Fatal en el resto, fatal en matemáticas ni te digo.
Entonces la profesora decía, furiosa, no tengo más remedio que decir que la primera es otra vez Madame Castellano, Mademoiselle. O sea que me venía, bueno, claro, es que también, hablando de lo de los antepasados, yo he tenido muchos antepasados que han escrito. Y yo he pasado la infancia pegada a mi padre que escribía. Esas cosas también son psicoanalíticas. Mi padre escribía en la Cocomil, los más jóvenes no conocerán esa revista. Era la revista más audaz para el lector más inteligente. Y que era el único que durante el franquismo podía decir 4 cosas, pero muy... Yo recuerdo que mi padre me decía que vinieron una vez los falangistas y les echaron ácido en las máquinas de... O sea que sí, la máquina de escribir tiene muchísima connotación, ¿no? Y mi padre escribió también un libro sobre los castúos de Extremadura. Ese fue su único libro. Pero escribió muchísimo tiempo durante la colonia. Entonces quizá hay algo de la transmisión transgeneracional, ¿no? En esto, sin remedio. Y también eso es psicoanalítico. Yo no pensé que había escrito un libro psicoanalítico, pero me habéis hecho ver unos aspectos que efectivamente, o sea, que me habéis hecho descubrir algo. Y el desencuentro, Paiter, que decías, pues es lo que te he explicado. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Yo daría una pregunta ahora, ¿no? ¿Por qué el terrorismo de ETA? ¿Por qué esa época? Bueno, yo he veraneado en el País Vasco que adoro, porque es un lugar que adoro. Y he visto todo eso que explico, eso quizá no habéis hablado, ¿no? De esos veraneantes, esos niños bien. Lo llamamos los Finzi Contini, ¿no? Haciendo alusión a la novela de estos niños que siempre están vestidos de blanco y que huelen bien y que maravilloso. Y el otro iban siempre de excursión en este pueblecito vasco que yo describo, que existe pero que no he dicho el nombre, pero en fin, se parecen mucho todos. Iban de excursión todos guapos, todos vestidos, a un merendero que había. Y había que atravesar la ría en una barca. El barquero era un chico del pueblo, eso lo digo en el libro, con muchas ilusiones, con las ilusiones de un chico de 18 años que pensaba que iba a ser futbolista en la Real Sociedad y luego se frustró porque se quedó huérfano porque los franquistas habían matado a su padre, entonces ya tenía un pasado pesado. Entonces estos niños, sobre todo las niñas, le daban la mano para entrar en esa barca. Y él los llevaba y los traía día tras día todo el verano. Y ese contraste entre que él se levantaba con el alba para sacar las vacas, para no sé qué, el trigo, para, en fin, todas las faenas del caserío, y estos niños que no hacían más que... Yo eso lo recuerdo muy... de una manera que me resultó odioso. Estos niños bien, bueno, sus padres eran en ese momento gerifaltes, entonces tenían el poder. Y entraban en la cocina de este caserío y metían la mano en las patatas, los pimientos, se sentaban en las mesas de comer donde comían los caseros, paseaban por los maizales rompiendo lo que les daba la gana, como una arrogancia, una cosa tan desagradable. Yo iba con esta pandilla, pero siempre al margen, como siempre he estado en todo, siempre al margen. Pero claro, es que cuando eres un adolescente no puedes soportar que te dejen aparte, como era el núcleo poderoso del tiempo de los jóvenes. Yo no sé si en otras provincias se notaba tanto, pero allí en el País Vasco ese contraste, y bueno, hay un pasaje que tampoco habéis hablado de él, de un chico del pueblo, que es Andoni, uno de los que luego será terrorista, se enamora de una de las niñas y tienen una especie de escarceo, pero vamos, muy light.
y ella pues lo rechazan como que él huele a jabón de lagarto y que se engrasa el pelo, ¿sabes? Y hay una ruptura y él acumula un odio y una humillación tan tremenda que luego es el que más tarde se encuentra y forma parte de la banda esta terrorista que los mata. Pero a pesar de eso, él estaba enamorado de esta chica y cuando los matan, él solo mata a Cayetano. No, a ella no la mata. O sea que tiene una raíz larga. Y bueno, pues eso es el núcleo, casi es ese. La diferencia esa de clases que hubo en ese tiempo, tan tremenda y tan marcada, yo no sé si en otras provincias de España, pero los veraneantes ya se quedaban en la playa hasta las 3 y se iban así despacito mientras los otros salían de las fábricas de celuloide, con los cuerpos blancos y los brazos morenos, porque claro, salía solo... El obrero lleva siempre la cara morena y los brazos y luego el cuerpo blanco, porque y los otros bien morenitos se iban a comer a sus casas. Y no dudaban en burlarse un poco de estos chicos que luego encontraban en las fiestas, bailaban en el fresco. Y había esos encuentros y luego iban a la bodega de los chicos del pueblo que las invitaban, a las niñas bien y a los niños bien. Había un contraste, yo creo que muchísimo más, bueno, esto parece prehistórico, vamos, porque ahora no creo que haya esa cosa, no sé cómo hacen los veraneantes, ahora no hay veraneantes, hay viajeros que van y vienen, ¿no? Y que ahora se van a Tailandia y cosas así. Pero eso a mí me marcó muchísimo, entonces yo creo que también influyó en ese odio que hubo en el País Vasco. Yo creo que allí era donde, en San Sebastián del Río, había una escisión entre esa gente bien siempre vestida de blanco, además, vestida impresionante, muy altivos, bueno, seguro no vestir de blanco, pero altivos, despreciativos, una cosa muy marcada en esa época. Sí. Patricia. Sí, quiero disculparme por haber llegado tarde, que bueno, me despisté, pensaba que era las 1:30. Lo siento, pero tenía mucha ilusión de venir. Y dos cosas quería decir. Una, con respecto a esto que estás diciendo, el papel de la humillación. Sí. Estuve a principios de año en Perú en una conferencia que daba Lord Arnold Dice, que es un miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica, psiquiatra neoirlandés, que fue hecho Lord por su participación tan importante y de mediación en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Y es un especialista en conflicto. Y él habló, precisamente, puso mucho énfasis en el tema de la humillación. Qué importante es en este conflicto, y por eso, por ejemplo, aquí en España también, ahora en el conflicto con Cataluña, en relación con, también, por ejemplo, con Alemania, ¿no? La humillación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuán determinante fue también en todo lo que vino después, ¿no? Y eso quería decirlo primero. Y lo segundo, felicitarte por tu creatividad, porque siempre estás haciendo algo, ¿no? Siempre te estás inventando y ahora esto y realmente a mí me parece admirable y te felicito porque sacaste realmente el libro que cuando lo leí me dio muchísimo gusto, pero que siempre estás o en el jardín o escribiendo algo o pintando, pero siempre estás creando algo. Será una hiperactividad sospechosa. No, al contrario, lo digo porque yo tengo una tendencia al dolce farniente. No, siempre estás ahí o cocinando o así, poniendo en marcha tu creatividad y realmente me parece fantástico que hayas terminado el libro y que ya lo hayas sacado.
Pues gracias, Patricia. Y me alegro de verte, que no te veía. porque Así ya entre nosotras. quería estar aquí, sí. Sí, no sé. No sé si estoy haciendo siempre algo. Escribir me gusta, sí. Sí. Escribir me gusta y me gusta escribir de noche. Cuando está todo tranquilo. No hay teléfono, no hay nadie. Y bueno, ahora tengo una idea para nuevo, pero no sé si me pero no sé si me dará tiempo, porque ya soy un poco mayorcilla. ¿Escribes todos los días? No, uy, borrachas. Es terrible, eso es una tortura. Es decir, tienes la idea y la tienes a la cabeza y no te sientas ni a tiros. Y empiezas a dar vueltas, a hacer cosas, eso es también, la inhibición, la culpabilidad, culpabilidad hacia los ancestros, hacia esos abuelos que estoy de alguna manera ridiculizando en algunos momentos. Bueno, ridiculizando, poniéndolos en evidencia. Entonces es por rachas, y de repente me pongo y ya entonces no puedo dejar. Hasta el próximo parón. Y otra vez, eso, deambulando, poniéndome nerviosa porque no puedo seguir, esto se va a quedar así, y hasta que me viene. ¿Cómo explicáis esto psicoanalíticamente? ¿Quién ha influido en tu forma de escribir, aparte de Freud? Sí, en tu forma de escribir. Uy, eso no se sabe. ¿Qué autores han influido en tu forma de ver la literatura? Bueno, me gusta muchísimo a mí, yo adoro Proust, pero no se parece, yo la manera que escribo no es proustiana. ¿Cuál es tu forma? ¿Un realismo? No sé. ¿Tú crees que hay una definición para un...? No sé. Se habla de realismo sucio y todo esto. Sí, sí, sucio. De eso se ha ocupado No, pero yo no sé, creo que el subtítulo que hay, Desencuentros, es el nudo de la cuestión, ¿no? La dificultad de encontrarse con otra persona. Yo no sé si eso tiene un título genérico. Se parece que es una gran metáfora ahí, ¿no? Sí, eso ha sido creo que ha sido el motor en el fondo. Y la pasión. Describir la pasión. Bueno, Rafael. Bueno, Eloisa, muchas gracias por tu segunda novela. No estoy de acuerdo con Marisa. Yo creo que Dora, más allá del diván, era una novela y una novela fantástica. Sí. Yo la disfruté enormemente. Espero disfrutar de esta segunda, que yo te diría, tiene mucho, por lo que voy oyendo, muchas raigambres proustianas. ¿Sí? Porque sale Marisa de ese enamoramiento de lejos. Sí, tiene razón. Sí. Eso es absolutamente Proust. Sí. Y en lo que estabas describiendo luego del pueblo de la costa, tiene que ver con Malbec y la sombra de la persecución de la sombra de las muchachas en flor. Uy, pero el nombre yo no quería. Y hay una cosa muy interesante, porque lo que se ve en esa idealización inalcanzable que él hace de la mujer, al fin y al cabo, él era homosexual, nunca pudo. Esa idealización es inalcanzable y esa idealización es el fracaso y es lo mortífero. Esas idealizaciones excesivas. No sé hasta qué punto tiene que ver eso con el idealismo de los terroristas que está por debajo. Si eso lo tienes por ahí debajo de tu novela. Pero vamos, me ha hecho pensar en eso. Sí, idealizar. La pasión idealiza al otro. Perdona, y el sentido del humor heredado de tu padre, que cuando estabas hablando de la codorniz, por lo menos en mi infancia y en mi adolescencia, yo estaba esperando que mi padre apareciera con la codorniz. Sí. Era fantástico. Sí,
el sentido del humor permite tolerar tantas cosas y Sí. permite luchar contra esas idealizaciones mortíferas, ¿no? Y creo que tú te manejas muy bien con sentido del humor, no sé si aprendizaje de la vida o herencia genética. Genética o adquirida, pero yo creo que sí, en mi familia del lado de Andalucía, a pesar de ser andaluces, tienen muchísimo sentido del humor. Es mala, ¿eh? No, los quiero mucho. Siempre nos hemos reído mucho. Y hemos llorado mucho, nos hemos peleado mucho, pero nos hemos reído muchísimo. Yo no sé, siempre ha habido, el humor ha sido una cosa predominante en mi familia. ¿Sí? Mezclado con drama espantoso. Y en cuanto a lo de Proust, pues no lo sé. Porque Proust utiliza un lenguaje que es tan francés, que es tan intraducible, ¿no? Con unos matices que yo encuentro que es imposible traducir a Proust. Supongo que está traducido. Y no me veo yo muy proustiana. Me vería más tolstoyana. Porque hay que pensar que, por ejemplo, Ana Karenina es una novela psicoanalítica sobre la pasión terrible, absurda, ¿no? Y que lleva a esos resultados terribles, ¿no? Bueno, y Guerra y Paz. Yo encuentro que me iría más hacia los rusos, aunque no todos me gustan. Goncharov me gusta. ¿Y Chekhov? Sí, claro, también. Pero era más de mi juventud ese. Le tengo un poco olvidado. Goncharov ha escrito Oblomov, que es una novela maravillosa. Hice un artículo sobre eso. Es fantástico. Eso sí que es psicoanalítico, ¿eh? Alguien que no puede salir de la bata de casa. Una preguntita, si me es Sí. indiscreción. No. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir? Toda mi vida. Está muy bien la respuesta, muy bueno. Entonces no Sí, sí. contestes. No, porque todo se va absorbiendo, ¿no? Cuando hablo de que leo con las faldas de la camilla levantadas, me creo que hacía tirar en el suelo, ¿no? Pegado a la... Soy muy viejo. Y ya escribía. En el liceo hicimos un libro con una compañera, en un cuaderno. Desgraciadamente se perdió. Bueno, voy a preguntarte yo una cosa. Yo te quería preguntar por el final de la novela, ¿no? Sí. Porque, bueno, Ah, al sí. final parece que haces todo ese recorrido de la generación, ¿no? De Sí. los ancestros de María, ¿no? Sí. Y me llamaba la atención porque lo has dejado como para el final, ¿no? Y Sí. bueno. Porque tenía que haberlo puesto al No, principio. no, que va a quedar. Pero es como que uno se va imaginando a lo largo de la lectura de la novela, ¿no? Quiénes serán los padres, quiénes serán los abuelos, ¿no? Y al final es como que viene la respuesta. Quiero decir, Sí, pero yo quería que te refieras al final, que en el fondo puede ser un final feliz. Bueno, feliz, luego viene la catástrofe. El final feliz del encuentro de esta chica, de Lucía, que encuentra todos estos papeles y llama al arquitecto amigo de Cayetano. Y entonces le va a ver. Y como ellos son dos personas ya muy heridas, y un poco mayores y bastante civilizadas, se puede uno imaginar que van a establecer una relación. sí, totalmente. Le das una oportunidad al que se encuentra. Sí, sí, sí. Le das una oportunidad. Porque él dice que la casa es muy grande, que hay una biblioteca en un rincón, entonces... Y que le va a llevar a comer merluza. Eso. En Bilbao.
eso es un musical semi-feliz. Sí, es un Abierto. sí, que repara un poco todo ese Sí. desarrollo, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No sé. No, ¿Sí? nos da ganas de leer el libro. Ah, Estamos en desventaja porque no la A ver, ¿qué estás haciendo? Sí, por favor. Sí, sí. Hace años la escuché una exposición aquí en el Hospital 12 de Octubre sobre un trabajo que había hecho sobre unos cuadros de unas vírgenes, no sé si eran siglo XVI, ese va a ser mi próximo libro. con una observación que a mí me pareció maravillosa, ¿no? Sobre esa relación con los niños. Sí. Me llamó mucho la atención esa mirada. Y mi pregunta es, a mí me parece muy, muy distinto lo que es la observación clínica, la escucha de los pacientes, a meterse en otra esfera, ¿no? Que tiene que ver más con lo imaginario de uno, con lo vivido de uno, incluso con lo que uno ha podido recibir a lo largo de la vida de la profesión de uno, ¿no? Y yo me planteaba cómo hacer este cambio, cómo ha podido hacer este cambio, porque si es muy distinto el escribir sobre, bueno, algo que nos atrae, que son sujetos vivos sobre los que estamos mirando, que nos están contando cosas, a otra esfera, ¿no? Que es más de imaginar y crear en otro lado, ¿no? De otra manera. Sí, pero un psicoanalista, si es buen psicoanalista, es ante todo un humanista. Y un humanista, pues, es un tejido. Yo no creo que una parte estás siendo un clínico, que lo eres, y estás trabajando con teoría, etcétera, etcétera, y si es posible sin jerga, porque yo creo que la jerga nos está matando. Hay que hablar mucho más, porque todas las exposiciones que yo he hecho son jerga, muy elaboradas, pero muy aburridas, francamente. Y Freud no era aburrido, Freud era un humanista, completamente. Intrincado con el psicoanálisis, mala cosa, para mí. Los antiguos psicoanalistas, estos de los años 50 y 40, eran cultísimos. Y ahora yo creo que en la APM se está hablando más de fomentar, bueno, hicimos un ciclo aquí sobre psicoanálisis y cultura, invitamos a gente que fue muy interesante. Y en Bellas Artes también estuvimos haciendo un curso sobre, pues eso, sobre la cultura, sobre escritores. Me parece fundamental, y esto sí que lo digo como sin humor, bueno, sin humor. Lo digo muy seriamente a los psicoanalistas, a los que me escuchan, que no se encierren en nuestra jerga, que es para nuestro privado, lo que leemos, pero que tenemos enfrente a humanos, y sin cultura y sin lectura no vamos a entender nada. Este es mi pamphlet. Maravilloso. ¿Sí? Eloisa, yo quería preguntarte cómo te has llevado con tus personajes. Muchos escritores comentan, ¿no?, que adquieren su vida propia los personajes, Sí. ¿no? y que como una independencia, ¿no?, acaban teniendo como una distancia. ¿Cómo te has llevado tú? Bueno, eso lo digo cito una frase, dos frases de dos escritores que hablan de eso, que dicen que el libro en un momento dado se te escapa, o que el libro también en un momento dado toma una dirección que nadie esperaba, y que hay unas ideas previas que quedan en el olvido y otras que, o sea que la escritura no es algo que tú has dicho, es quien hace un plan, ¿no? Un esquema y lo sigue, no sé cómo hace la gente. Pero hay que dejarse ir y muchas veces te sorprende algo que quizás sea inconsciente, no sé. Es posible que sea inconsciente. Pero no, yo no he hecho ningún esquema ni ningún. Y esas dos frases que están al principio del libro son preciosas.
es de Heinrich Böll, en el honor perdido de Catalina Blum. El libro es muy interesante. Si cuanto aquí se narra parece en ocasiones fluido, se solicita de urgencia, pues también se producen atascos y contradicciones. Tampoco faltan canales que lo llevan a ningún sitio, preguntas sin respuesta, fuentes inaccesibles y corrientes subterráneas. Es eso. Y la otra es de Julien Garac, un escritor francés que a mí me gusta mucho, y dice: las fantasías sucesivas de la imaginación del autor van por delante de su escritura y cambian con la inflexión inevitable que el trabajo de escribir imprime a cada capítulo. A cada curva del libro, otro libro posible ha sido abandonado en el libro. Bonita, ¿y eso así? Bueno, así es como yo lo experimenté. Porque sí, se quedan cosas que dices, bueno, por aquí podría haber tirado, pero ya no. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo entonces que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Eloisa, por el libro y también a Marisa por la presentación. Y a todos vosotros.